Gracias. Pasaron 19 años desde que salí de la cárcel y... por milagro tuve otra oportunidad en mi vida. Muchos de mis conocidos no saben lo que pasó. Realmente, en detalle. La gente común que lucha por sobrevivir a la crisis agrícola se vio involucrada en una maldad extraordinaria. No puedo borrar lo que pasó o cambiarlo. Solo tengo que... rayos. Debo vivir con eso cada día. Si hubiera tenido otro papá, quizá las cosas habrían sido diferentes. Terminó tocando fondo. Y me arrastró con él. De pequeño, al crecer, pensaba que él caminaba sobre el agua. Era el mejor. Creí que era el tipo más estupendo del mundo. No sé cuánta gente de veras sabía qué tipo de persona era en verdad. Uno nunca sabe lo que pasa en la casa de otro a puertas cerradas. Entiendo por qué mi mamá nunca intentó escaparse. Entiendo. Pero jamás entenderé por qué mi papá quiso criarme de esa forma. Este es Anthony Cardinal, en tercer grado. Y este soy yo. Fue un verano muy especial. Papá estaba muy interesado en convertirme en un buen jugador porque quería que fuera receptor del equipo. Entonces fuimos a comprarme el guante. Me dijo que tenía que amoldarlo, que recordara pasarle el aceite y agarrar la bola y que lo probara para que me quedara bien ajustado. No me enseñó a ser buena persona. Sin embargo, ese año me enseñó a atrapar. No recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero era muy joven. Mis padres iban a salir esa noche y nunca nos habíamos quedado solos en casa nosotros. Papá se acercó y me dijo que tenía que cuidar a mi hermano menor si llegaba a pasar algo. Necesito que tú protejas a tu hermano y hermana. ¿Sí? Iba a mostrarme cómo defendernos si un adulto entraba a la fuerza cuando ellos no estuvieran. Tienes que usar esto. Me dio un cuchillo. Me dijo, cuando pasen por esa puerta, tómalo y muévelo. Haz un movimiento como este y luego córtale la garganta al intruso. Para cortarle la garganta, haces esto. Y empezará a sangrar. Hablaba en serio. Ok. Bien. Los veo luego. Cuando papá estaba con otras personas, era muy simpático. Pero en el fondo, estaba demente. No querrías hacer enojar a mi viejo, porque de repente se volvía violento. Si no hacías lo que decía, te iba a moler a golpes y te iba a dejar de c*** en el piso. Me acuerdo que una vez estaba con la tarea de matemáticas y me costaba muchísimo hacerla. Entonces tardé mucho en terminar el proyecto, pero estaba feliz por lograrlo. Luego mi hermanita me lo destrozó. ¡No! Y me angustié. Mi papá entró y me oyó quejándome y él solo estalló y me atacó. ¿Algún problema?
Me rompió la tarea. Ya deja de ser tan Debes hacerte hombre. Me golpeó en la cara 2 o 3 veces con el puño y terminé en el piso. ¿Con que una niñita te domina? Intenté escaparme. Empieza a actuar como hombre. Empezó a patearme. Y no pude hacer nada para detenerlo. Eres inservible. Mi mamá intentó decirle que era suficiente, pero él se volteó y también la tiró a ella al piso. Creo que esa vez terminé con los 2 ojos negros. Pero nunca importaba cuántas veces lo viera abusar de mi mamá o humillarla o cuántas veces me golpeara y me abofeteara. Yo nunca lo culpaba. Porque era evidente que era nuestra culpa. Si no, no actuaría así. No quería defraudarlo ni decepcionarlo. Quería ser lo suficientemente bueno. De grande quería ser como mi papá. Mi papá se ganaba la vida manejando camiones. Recuerdo que pasaba mucho tiempo ausente. Creo que fue en el verano entre quinto y sexto grado, cuando vino a casa, emocionado por algo. Necesito que todos oigan algo. Somos todos hijos de Yahvé. No somos judíos sucios o malditos homosexuales. Nosotros vamos a heredar el reino. Conoció a un religioso fanático, opositor del gobierno. Estábamos en la mesa de la cocina y papá puso una cinta. Estos mestizos son el ejército de Satanás. Nosotros somos los elegidos y limpiaremos la nación. Haremos que vuelva a valer la pena para los hijos de Yahvé. Y entonces nos explicó a todos cuál era nuestra nueva religión. Ahora creemos en esto. Él ahora seguía a Yahvé y se guiaba con el Viejo Testamento. Al hablar de Dios decíamos Yahvé. Somos la familia de Yahvé. Si tú no creías en Yahvé, eras malvado. Después empezó a decir que vendría la batalla del Armagedón. El mundo está en apuros. Se descarrila. Se acerca la batalla entre Dios y el diablo. Es el Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Pues es la batalla final. El problema del mundo empezó con los judíos y los banqueros. El país se llenó de mestizos porque dejamos que entraran los negros, mexicanos, italianos y gente que no era blanca. Ese era el problema. Esto solo va empeorando. Eran gente de Satanás. 144,000 personas iban a luchar en la batalla de Armagedón por Yahvé e íbamos a eliminar el ejército de Satanás. Los de Yahvé establecerían el nuevo Jerusalén en medio de los Estados Unidos. Será una victoria para Yahvé. Cuando oía cómo papá describía la religión y el sistema de creencia que íbamos a adoptar, eso no coincidía en absoluto con la forma de vida que teníamos. No lo entendía. Pero papá nos decía que si queríamos seguir comiendo en esa mesa, eso era lo que teníamos que creer. Si no nos echaría de casa, ¿qué íbamos a hacer? No tenía la edad como para discutir o pelearme con él. Así eran las cosas. Les mostraré cómo es que le hablamos a Yahvé. Papá dijo que podían hablar con Dios directamente. Era una locura. Ahí empezó a cambiar todo.
Bien, van a dejar sus brazos estirados. Quiero que agachen la cabeza. Haremos una pregunta. Papá dijo que podían hablar con Dios directamente, a través de una prueba con el brazo extendido. La persona se paraba, dos personas se enfrentaban y una extendía el brazo de esta manera. Otro ponía una mano acá y la otra acá, enfrentado, inclinaban la cabeza y le preguntaban algo a Yahvé. ¿Hablamos con Yahvé? Bajaban un brazo, si se quedaba arriba era sí, si colapsaba era no. Y eso era hablar directo con Dios. Él y mamá hicieron la prueba del brazo. ¿Estamos hablando de Yahvé? ¿Sabías que somos parte de los 144,000? Decía cosas como esta para recalcarnos que Dios, que todo lo que decía era cierto según Dios. ¿Somos los elegidos? Somos los elegidos. Somos los elegidos. Mi mamá creía lo que decía mi papá y yo, en realidad, jamás lo cuestioné. Creo que esa es una de las cosas que más me avergüenzan ahora. Después de haber sufrido tanto, que nunca le cuestioné nada. Ni una vez. Bueno, lo que decía papá no era cuestionable. Se suponía que todos recurríamos a papá si buscábamos liderazgo en la zona. Él iba a ser una voz de Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo vamos a permanecer puros en este mundo corrupto? Debemos eliminar todo lo que sea impuro. La gente venía a casa y se juntaba ahí. Hablábamos de la Biblia y hablábamos de lo que debíamos preparar para el Armagedón. ¿Cómo se prepararán para el caos que se aproxima? Orábamos todos juntos y al final había un punto en que siempre había alguien en casa. ¿Cómo van a proteger a sus familias? Judíos, negros, mexicanos, japoneses, chinos, ninguno de ellos quedará en el reino nuevo de Yahvé. ¿Qué podemos hacer? Armarnos y estar listos para jalar el gatillo. Volví a casa de la escuela y estaban ahí. Los fines de semana estaban ahí. Empezaron a formarse grupos cercanos. Familias enteras se quedaban a pasar noches o días en la misma casa. Vivíamos con 20 personas en la granja. Pasó de ser una creencia religiosa a una obsesión. Papá me sacó de la escuela y me sentí aislado del mundo. La vida en la granja dependía de lo que la gente hablaba con Yahvé y lo sí o no de Yahvé a través de la prueba del brazo. ¿Qué comían las mujeres? ¿Quién iba a trabajar en el patio? ¿Si iba a ayudar a cuidar a los niños ese día o iba a ayudar en el aula? No se hacía nada sin la aprobación de Yahvé. Y la gente escuchaba música, pero nosotros oíamos las enseñanzas de la Biblia cuando mencionaban el Armagedón. Todo era para prepararnos para el fin del mundo. Empezaron a salir juntos para cometer crímenes y robar cosas. Robaban equipos de otras granjas, robaban ganado y cosechas. Y papá era el líder. Lo que robaban ya era considerado nuestro desde el comienzo, porque todas esas cosas eran consideradas nuestras y las había robado la gente de Satanás. Como ellos no tenían derechos, iban y tomaban lo que querían, porque no era un crimen, no seguíamos las leyes vigentes. Nuestras leyes las establecía Yahvé. Jimmy Haverkamp tenía una hermana, Cheryl. Papá estaba muy enamorado de Cheryl. Creía que Cheryl era la mejor. Y con el tiempo se casaron y tenía 2 esposas. Luego terminó casado con Maxine, la mamá de Cheryl.
Tomaba a todas las mujeres como esposas. Es una bendición para todos estar hoy ante la presencia de Yahvé. Ver a papá con otras mujeres no era anormal para mí, porque podías tener hasta 7 esposas, por lo que decía la Biblia. No le gustaba. Siempre se metía en problemas por estar celosa de papá y sus otras esposas. Una vez intentó escapar cuando papá no estaba. Empacó todas sus cosas y fue a casa de su hermana. Cuando papá volvió, en vez de enojarse, se mostró dulce con ella y le dijo que lo sentía, que no volvería a pasar. Te necesito. Te necesito a mi lado. Por supuesto, ella cedió y regresó con él. Ni bien llegaron a la casa, él cerró la puerta. La derribó y la bofeteó. La agarró de la garganta y la empujó contra la pared. No vuelvas a dejarme. Temí que pudiera matarla. Ni bien llegaron a casa, él cerró la puerta. ¡Maldita! La agarró y le dijo, si te llevas a mis hijos, te cortaré la garganta. Detente. Mejor que no vuelvas a dejarme. ¿Entendido? Sí. Ella sabía que si volvía a irse, él la buscaría y la mataría. No podía escaparse. Era la verdad. Lo haría. Michael, basta, por favor. El tiempo pasaba. Y a los 2 o 3 años siguientes se puso más intenso. Les decía a todos en la granja, a todas las mujeres y niños, que Estados Unidos iba a ser el nuevo Jerusalén, que iba a ser nuestra tierra y que había que purificarla. ¿Acaso son sinceros? La purificación se basaba en matarlos a todos. Somos el hacha de Dios y veremos correr la sangre de sus enemigos. Enviaremos a los paganos a sus tierras extranjeras. Los blancos que no pensaban como nosotros estaban con Satanás y morirían, como los judíos también. Ayuden a liberar el mundo de los pecadores e impuros. Los negros, italianos o los de cualquier otra nacionalidad tenían que regresar a su tierra inmediatamente. Si se negaban a hacerlo, entonces morirían. Eres uno de los elegidos. No era asesinar. Podían hacerle lo que fuera a los que no eran de los 144,000 de Yahvé, porque estaban con Satanás, así que no era un asesinato según Yahvé. Nunca oí que nadie dudara y dijera, ¿estás seguro de que esto es así? No tenían pensamiento propio. De repente veíamos ametralladoras y municiones. Empecé a ver cómo trabajaba con explosivos, cómo hacía bombas. Todos salían armados. Hay que luchar por Yahvé. Dijo que era la hora de que me convirtiera en hombre y entrenara. Debes luchar por tu familia. Pero No me cuestiones. comenté que habría deseado no tener la responsabilidad de ser un soldado y que quería volver a ser un niño para seguir jugando con los otros. No cuestiones mis deseos. No cuestiones el deseo de Yahvé. Tenía una R-15. Me dijo, tomarás el arma y vas a matar a todos los que debas matar por Yahvé. Y eso no va a perturbarte. Hora de hacerse hombre.
Dijo, cuando haya terminado, puedes llorar y descargarte. Hasta entonces, nada de llantos. Espero eso de ti. Tenía que ser frío y despiadado. Él estaba enojado conmigo, e intenté no meterme en problemas. No podía decepcionarlo. Si lo defraudaba, defraudaba a Dios. Listo. Yo quería ser como él. Él se enojaba tanto, se enfurecía cuando no hacías lo que debías hacer. Y sé que suena a excusas, pero después de un tiempo me atormentaba y atormentaba con eso, y al final dije, bueno, ok, voy a ser así. En eso me convertí. Sí, eso es. Este es de octubre de 1984. Mi hermano, mi hermana, mamá, papá y yo. Cuando veo esto, sacudo la cabeza porque me vestía exactamente como papá. Era el alter ego de mi viejo. Era su versión en miniatura. Me convertí en lo que él quería que me convirtiera. Desearía poder volver en el tiempo y decirle a mi mamá que tomara a los hijos y se fuera. Que se subiera al auto y no parara, que nunca mirara hacia atrás. Pero ya no puedo. La veo y sé que quiso hacer algo, pero no podía hacer nada. Y lo sabía. Sabía que no podía acudir a mí. Dijo que pensaba en cómo escaparse. Pero sabía que yo no la dejaría. Y yo no lo hubiera hecho. La hubiera delatado. Si me hubiera enterado de que dudaba sobre Yahvé o papá, la hubiéramos perseguido. Y él la hubiera matado. Entonces se quedó y solo cerró la boca. Yo no puedo culparla por eso. Los que están acá desde el principio no se sorprenderán. Desde el comienzo, Yahvé tuvo grandes planes para nosotros. Papá les aclaró a todos que Yahvé lo había declarado rey de Israel. Como rey de Israel, yo soy su voz. Dijo que sus esposas eran las reinas y dijo que tenía el espíritu del arcángel Miguel en él. Hicieron la prueba del brazo y papá preguntó algo así como, ¿consideras a Michael Ryan el rey de Israel? El brazo quedó levantado y eso significaba así. Como dice en la Biblia, el mundo ya es carne. Y Yahvé habla por mí. Yahvé y papá eran la misma persona. Él era el rey de Israel, era la voz de Dios, él era Dios. Ven acá, Dennis. Sabía que podía hacer lo que me ordenara hacer. Y yo no iba a sentirme mal por eso. Los que están acá desde el principio no se sorprenderán. Desde el comienzo, Yahvé tuvo grandes planes para nosotros.
Yahvé dijo que papá era el rey de Israel. Mi papá y Yahvé eran la misma persona. Ven acá, Denis. Entonces anunció que como era el rey de Israel, yo era el príncipe de Israel. Denis ha hecho todo lo que se le ha ordenado. Me hizo sentir importante y muy bien. Sabía que iba a ser el líder. Alabado sea Yahvé. Él sabía que yo podía hacer lo que me ordenara hacer y no iba a sentirme mal por eso. Porque hacíamos la obra de Yahvé y yo acepté mi papel. Papá empezó a perder el control. La gente empezó a dudar y pensaba, rayos, esto no está bien. No cabía duda de que necesitaba controlar más. Entonces él limitó al grupo. ¿Será a mi manera o no será nada? La única forma de recuperar el control era instalando un miedo más profundo. Eligió al más débil, al que sabía que se iba a resistir menos, porque era un bravucón, y eso hacen los bravucones. Ellos nunca eligen a los que van a dar pelea. Solo quieren a alguien a quien pisotear. James Team era el más dócil del grupo. Y papá dijo que James Team enfureció a Yahvé. Entonces tenían que castigar al hombre. Lo llevaron al cobertizo y lo encadenaron allí. Lo golpearon y lo patearon. Fui al cobertizo y la escena era algo brutal. Tim le rompió una pierna y yo la otra. Y papá le decía que ese era su castigo por haber osado dudar de Yahvé. Y si dudas de Yahvé, esto es lo que pasa. Tus acciones te llevaron por otro camino. El camino del no creyente. Por favor, haré lo que sea. Y luego papá dijo... que nos mostraría cómo despellejar a un hombre vivo. Tuve que buscar hojas de afeitar y tenazas. Eso duró toda la tarde. Mientras estábamos con eso, Jim Team no paró de pedirle a Yahvé, por favor, perdóname, lamento lo que hice. Me miró a los ojos y le pidió a Yahvé que lo perdonara. Recuerdo que pensé que ya era tarde. Tuviste tu oportunidad para ser perdonado, pero elegiste este camino. Y no sentí nada de pena por él. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero papá dijo que estaba muerto. Lo pusieron en una tumba
quedaba al este. Papá dijo que si alguien preguntaba dónde estaba Jim Tim, se había ido al sur. Yo no me sentí mal, ni culpable. En todo caso, sí me sentí orgulloso, porque hicimos la obra de Yahvé. Nadie debería morir de ese modo. Me pasé la vida intentando complacer a papá, con todo lo que hice, ya sea jugando al béisbol o hasta cuando me ordenó que tenía que matar gente. No quería decepcionarlo, no quería defraudarlo. Quería ser muy bueno. Era el comienzo del Armagedón, es decir, teníamos que hacer que la gente de Satanás pagara. Y yo creía por completo en la palabra de papá, porque era la gente de Satanás, así que ni siquiera eran humanos. Será una purificación. Los que no nos acompañan son gente de Satanás. Adelante, agarren una. Todos agarren. Únanse al ejército de Yahvé. Vayan a matarlos ahora. Así lo veía yo. Nosotros éramos los buenos y teníamos razón. Era tan fácil como eso, no había escala de grises. Era blanco o negro, porque no había ninguna duda. Teníamos razón, ellos no. Íbamos a matarlos cuando Dios nos lo ordenara. Lidien con eso. Yo sabía que había cumplido con la obra de Yahvé y estaba orgulloso por cumplir con su deseo, muy orgulloso. Todo siguió como si fuera normal y no volví a pensar en él hasta que me arrestaron. Yo lo vi, fui testigo. Es el pequeño Luke Stice. Este niño tuvo una muerte horrible y no hizo nada malo. Papá dijo que era como un perro cruzado, uno de mezcla. Él era de raza pura como nosotros. Rayos. Es terrible. Estas fueron las dos víctimas. Sus últimos días fueron horribles. Los oficiales descubrieron algo atroz en una granja cerca de Rulo. Michael Ryan, el líder de su propia secta religiosa, con su hijo adolescente Dennis y otras personas, torturaron brutalmente a otro miembro hasta la muerte. Durante los primeros 6 meses en la cárcel, solo me dejaron verlo a él. Papá dijo que los ángeles iban a ir a abrirnos las puertas, las celdas, que nos dejarían salir y que seguiríamos con la obra de Yahvé. Pero los ángeles no iban. Yo siempre esperaba el día y pensaba, hoy es el día, hoy es el día, es el día. Y nunca, jamás, nunca aparecieron. La próxima vez que me viera, ya fuera en el campo de batalla del Armagedón o donde sea, iba a matarme. Dijo que me iba a matar, me pisaría y pasaría al siguiente. ¿Hablaba en serio? La cárcel me salvó la vida. La cárcel fue lo único que me liberó de mi papá. Por lo que recuerdo, siempre quise ser como mi padre. Yo tenía que romper ese lazo con mi papá. Tenía que cortar el cordón umbilical.
Por supuesto, todos me conocían. Me dieron perpetua y fue la primera vez en la vida que tuve contacto con una persona negra. Este hombre era viejo. Un día me apartó y jamás olvidaré lo que me dijo. Hijo, tu papá te miente. Contesté, ¿tú qué sabes? ¿Eres Satanás? Eres cristiano, ¿no? Lo que hacíamos estaba bien. Se acercaba el Armagedón. Me dijo, muéstrame en qué parte de la Biblia dice eso y dónde dice que los judíos son hijos de Satanás. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Seguí discutiendo con él, pero no dejó de demostrarme cuán equivocado estaba. Los versos que recitaba para justificarnos no decían lo que debían decir. Tu doctrina, bueno, la de tu papá, te hizo mal a la cabeza. Me dijo, lo siento, hijo, pero lo que hiciste estuvo mal. Lo que te enseñó tu papá estuvo mal. Este libro habla sobre amor, no sobre odio. Quería ayudarme. El negro quería ayudarme. Yo era racista y él estaba... Bueno... Hablé con él por mucho tiempo. Habla acerca de... Luché unos años. ¿Deberá ser una mentira? ¿Todo este tiempo me mintió? Tardé muchísimo en liberarme de su poder. Cuando entendí que mi papá me había mentido, quise entender por qué. ¿Por qué creía eso? ¿Y por qué me crió así? Quería respuestas. Y se negaba a dármelas. Ni siquiera me hablaba. Eso me dolió, porque quería que supiera que me estaba convirtiendo en un hombre yo solo, que era un individuo, que no era como él, pero no me dio la chance. Al poco tiempo llegó una carta suya. Dijo que era más bajo que la mierda del fondo del mar, que cuando se completara el ciclo, como ya era de la gente de Satanás, que la próxima vez que me viera, ya fuera en el campo de batalla del Armagedón o donde sea, iba a matarme. Dijo que me iba a matar, me pisaría y pasaría al siguiente. Hablaba en serio. Era su forma de tener la última palabra al no confrontarme o dejarme que lo confrontara. Mantenía el control. Y al hacerlo, tenía la última palabra. Seguro murió como un viejo amargado y solitario, como se lo merecía. Era sádico, estaba demente y era un asesino a sangre fría. Enhorabuena. Mi mamá decidió mudarse con su hermana y comenzaron otra vida juntas. Cuando me encerraron, yo la odiaba. Ella no me había salvado de mi papá. Mi consejero de esa época en la cárcel me dijo que solo sanaría y reconstruiría la relación con mi mamá si le contaba lo que sentía. Entonces, la llamé en acción de gracias. Ella atendió y... le dije que la odiaba. Porque... no me salvó. Fue una de las cosas que más me costó entonces. Porque amo a mi mamá, pero la odiaba. Tenía mucho odio e ira. Pero... hablamos y... reconstruimos la relación.
15 de abril de 1997. Jamás lo olvidaré. La pesadilla por fin se terminó. Había cumplido 11 años, 7 meses y 29 días. Tenía 27 y jamás había sido un hombre, una persona libre. Y no sabía qué hacer, no podía creer que fuera real. Es una gran desgracia que en Estados Unidos se liberara a un hombre que hizo todo eso. En verdad, no puedo culparlo por sentirse así. Muchas personas creían que no tenían que liberarme. Tuve que demostrar que se equivocaban. No soy el Dennis de 1985. Ya salí de la cárcel hace 18 o 19 años. Hace casi 30 años que no creo en esas cosas. Desearía que la vida fuera diferente, pero si no hubiera vivido eso, ahora no estaría con mi hijo, mi esposa. Y es un buen niño. Antes me decía, cuando estaba preso, que si alguna vez llegaba a salir, jamás permitiría que mi hijo hiciera algo que no quisiera hacer. Quería que tomara sus propias decisiones. Le dije a mi hijo hace mucho tiempo, si quieres ir a la iglesia, no tengo problema con que vayas, pero yo no voy a ir. Porque ya no sé si creo en Dios, porque yo ayudé a matar en su nombre. Eso nunca lo olvidaré. Espero que no me recuerden por lo de la granja. Espero que me recuerden por... La calle parecía tranquila aquella mañana. Nadie hubiera sospechado que, detrás de las persianas cerradas de una vieja casa de barrio, se escondía un secreto capaz de helar la sangre. Una fachada común, paredes algo descascaradas, un jardín abandonado que revelaba años de descuido, nada llamaba demasiado la atención. Pero bajo ese suelo, tras capas de concreto y puertas reforzadas, se encontraba un sótano que había sido convertido en prisión. Allí, la vida de una joven quedó congelada, detenida en un tiempo que no le pertenecía. 24 años de encierro, de silencio forzado, de oscuridad interrumpida solo por la voz de su captor, habían convertido aquel sótano en un infierno personal. Y cuando finalmente escapó, el mundo se enteró de que el mal puede esconderse en la rutina más corriente, en la sonrisa más disimulada, en la casa más anodina de la calle. Todo comenzó con un trayecto habitual, una mañana cualquiera en la que la joven, llena de planes, sueños y pensamientos dispersos, caminaba sin imaginar que el destino le tenía preparado un giro aterrador. El aire fresco, el ruido de los coches en la avenida, los pasos apresurados de otras personas rumbo a sus ocupaciones, todo formaba parte de una normalidad que se rompería en segundos. Bastó la sombra de un vehículo que se detuvo demasiado cerca, la figura de un hombre que descendió con movimientos calculados, y un instante de duda. Ella no sabía que ese segundo de vulnerabilidad iba a costarle décadas de su vida. El ataque fue rápido, brutal y preciso. Un pañuelo empapado en un olor químico le nubló la vista y la conciencia. El forcejeo apenas duró unos instantes antes de que el mundo se volviera negro. Cuando despertó, lo primero que sintió fue frío. Un frío que no era solo físico, sino un frío que atravesaba los huesos y se instalaba en el alma. Estaba tendida sobre una superficie dura, las manos atadas, la boca reseca y el silencio absoluto de un espacio cerrado. La primera reacción fue pensar que estaba soñando, que tal vez era una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero la pesadilla no terminaba, estaba empezando. El hombre apareció en la penumbra. Sus pasos eran lentos, calculados, como los de alguien que se sabía dueño de la situación. La luz de una bombilla desnuda colgaba sobre su cabeza, revelando un rostro inexpresivo, casi banal. No había monstruo en sus facciones, no había nada extraordinario que gritara peligro. Y tal vez eso era lo más aterrador,
la normalidad de su aspecto. Podría haber sido el vecino amable, el carnicero de la esquina, el conductor que saluda al pasar. Pero, detrás de esa normalidad, se escondía una mente oscura y obsesiva, capaz de planear con paciencia el cautiverio de una víctima. «Aquí estarás segura», dijo él, con una voz que helaba más que el sótano mismo. La palabra «segura» resonó como una burla. Era la voz de quien pretende convencer de que el encierro es protección, de que la privación es cuidado. Y desde ese momento comenzó un calvario que se prolongaría por 24 años. Los primeros días fueron una sucesión de gritos ahogados, súplicas y golpes contra las paredes. La joven buscaba cualquier grieta, cualquier resquicio, cualquier punto débil en aquel sótano. Pero las paredes eran gruesas, reforzadas. El aire llegaba a través de un sistema rudimentario de ventilación que apenas dejaba pasar sonidos del exterior. Ningún vecino escuchó su desesperación. Ningún transeúnte percibió lo que estaba ocurriendo bajo sus pies. Afuera, la vida continuaba. Dentro, el tiempo se congelaba. La rutina del cautiverio pronto se convirtió en una segunda piel. El hombre aparecía con horarios extraños, a veces llevando comida, otras veces simplemente observando en silencio, como si se alimentara de la angustia. Había momentos en que mostraba una falsa amabilidad, tratando de conversar, como si aquello fuera una convivencia normal. Y luego, de forma repentina, estallaba en violencia, recordándole con gritos y golpes quién tenía el control. La oscilación entre la calma aparente y la brutalidad mantenía a la víctima en un estado constante de alerta, incapaz de prever lo que vendría después. Era un círculo de manipulación psicológica tan cruel como las cadenas invisibles que la mantenían encerrada. Cada día era una batalla contra la desesperanza. En los primeros meses, la joven intentaba contar las horas, memorizar los patrones de luz que entraban por la rejilla de ventilación, inventar calendarios mentales para no perder la noción del tiempo. Pero poco a poco esa noción se desvanecía. Era martes o viernes, enero o julio, el tiempo se volvía líquido, un enemigo que se burlaba de su resistencia. Cuando intentaba recordar rostros de su familia, los detalles empezaban a difuminarse. Los gestos, las voces, los olores. La memoria se convertía en arena que se escapaba entre los dedos. En la superficie, el mundo buscaba respuestas. La desaparición había sido denunciada. Los carteles con su rostro se multiplicaban en postes y muros. Las entrevistas en televisión mantenían viva la esperanza de hallarla. La madre recorría comisarías, hospitales, hasta morgues, aferrándose a la idea de que su hija estaba viva en algún lugar. Los años pasaban y las sospechas se multiplicaban. ¿Se había escapado por voluntad propia? ¿Había caído víctima de una red criminal? ¿O había sido asesinada y enterrada en algún lugar remoto? Cada hipótesis traía consigo un dolor distinto, pero ninguna se acercaba a la verdad. Ella seguía allí, a solo metros de distancia, bajo tierra, en el sótano de una casa ordinaria. Lo que resulta perturbador es cómo un hombre puede convivir con el secreto más monstruoso mientras mantiene una vida aparentemente normal. Durante esas 2 décadas largas, el captor trabajaba, compraba víveres, saludaba a los vecinos, sonreía en reuniones. Nadie sospechaba que cada vez que cerraba la puerta tras de sí, descendía a un sótano donde mantenía cautiva a una mujer que había convertido en su prisionera, en su sombra. La doble vida era tan perfecta que incluso sus conocidos habrían apostado por su inocencia, y ese contraste entre la máscara social y la realidad oculta es uno de los aspectos más escalofriantes de esta historia. Con el paso del tiempo, la víctima aprendió a sobrevivir en la oscuridad. Inventaba rutinas para no perder la cordura. Recitaba en voz baja fragmentos de poemas que recordaba de la escuela. Tarareaba canciones de infancia. Se hablaba a sí misma como si hubiera 2 personas allí dentro, para no enloquecer en el silencio. Creaba mundos imaginarios en los que viajaba libre. Caminaba por campos abiertos. Sentía la brisa en el rostro. En su mente,
construyó un refugio que le permitía resistir cuando la realidad era insoportable. Porque en esos 24 años no solo enfrentó al captor, sino a su propia mente, que amenazaba con quebrarse bajo la presión del aislamiento. Había noches en que el silencio era tan denso que cualquier sonido, un chirrido de tuberías, un golpe lejano, el zumbido del viento se transformaba en un motivo de pánico. Y había días en que la voz del hombre se volvía un castigo insoportable, una invasión que recordaba constantemente que su vida ya no le pertenecía. La tensión era tan extrema que, en más de una ocasión, ella pensó en rendirse, dejarse llevar por la desesperanza y abandonar toda resistencia. Pero algo dentro de ella, una chispa pequeña pero constante, seguía repitiendo: algún día escaparás. Esa chispa, invisible pero poderosa, fue lo que la mantuvo con vida. Mientras tanto, afuera, los padres envejecían sin respuestas, los amigos crecían, formaban familias, construían vidas nuevas. El mundo se transformaba, nuevas tecnologías, nuevos rostros en la televisión, nuevas calles en la ciudad, pero en el sótano nada cambiaba. El reloj permanecía detenido. La víctima veía en la memoria las imágenes de un mundo que ya no existía. Y, cuando finalmente llegara el momento de escapar, descubriría que el choque más brutal no sería solo el de la libertad, sino el de enfrentarse a un tiempo que había avanzado sin ella. La primera parte de esta historia nos lleva al corazón del horror cotidiano. Cómo lo monstruoso puede instalarse en lo familiar, cómo lo impensable puede desarrollarse en silencio durante años sin que nadie lo perciba. Un sótano convertido en prisión, un captor disfrazado de vecino común, una víctima obligada a reinventar su mente para no desmoronarse. Y sobre todo, la certeza de que incluso en los lugares más oscuros, una chispa de resistencia puede mantenerse viva. El tiempo en el sótano era un enemigo invisible. No tenía rostro, no tenía voz, pero se infiltraba en cada pensamiento, en cada respiro, desgastando poco a poco la fuerza de la joven. Era un tiempo que no se medía en relojes ni en calendarios, sino en las visitas del captor, en los silencios interminables, en el parpadeo amarillento de la bombilla que colgaba del techo. Cada parpadeo parecía recordarle que seguía allí, atrapada en una oscuridad que se alargaba como un túnel sin fin. El mundo exterior se había convertido en una memoria lejana, un eco débil que apenas sobrevivía en su mente. Y sin embargo, dentro de esa prisión subterránea, el instinto de supervivencia se aferraba a cualquier hilo de esperanza. El hombre entraba siempre con la misma rutina. La puerta metálica se abría con un chirrido áspero, sus pasos descendían con lentitud calculada, y la figura se recortaba en la penumbra, trayendo consigo un aire denso de autoridad. La víctima ya había aprendido a distinguir el estado de ánimo de su captor solo por el sonido de esos pasos. Si eran firmes y rápidos, sabía que llegaba con enojo, dispuesto a descargar su frustración. Si eran pausados y pesados, podía anticipar un intento torpe de mostrarse cordial, como si aquella convivencia macabra pudiera normalizarse. Esa lectura de sonidos se convirtió en un mecanismo de defensa, en un radar emocional que le permitía prepararse mentalmente para lo que vendría. Había momentos en que él hablaba de sí mismo, como si quisiera justificarse. Contaba historias inconexas de su infancia, recuerdos fragmentados de humillaciones, de rechazos, de una vida marcada por sombras, y entre esas confesiones veladas dejaba entrever la raíz de su obsesión. Una necesidad enfermiza de controlar, de poseer, de someter a otro ser humano para llenar el vacío de su propia existencia. Para la joven, esas palabras eran cuchillos, no solo porque revelaban la profundidad del abismo en el que él vivía, sino porque cada frase confirmaba que su vida estaba en manos de un hombre que ya había cruzado la frontera de lo inhumano. La comida llegaba en bandejas metálicas, pan duro, sopas frías, restos que parecían sobras de otra mesa. Ella comía en silencio, no por obediencia, sino porque sabía que cualquier gesto de rechazo podía despertar la ira.
Aprendió a racionar cada bocado, a agradecer internamente la simple posibilidad de seguir viva un día más. Y en medio de esa rutina degradante, surgió en ella una disciplina férrea: no permitir que la humillación destruyera lo poco que quedaba intacto de su ser. Cada sorbo de agua, cada migaja de pan, se convertía en un acto de resistencia, en una forma de decirse a sí misma: no me destruirás. Las estaciones pasaban arriba, invisibles para ella. No veía la nieve ni sentía la brisa de primavera, pero aprendió a adivinar los cambios del clima por pequeños detalles. La humedad que aumentaba en las paredes, los olores que se filtraban desde el exterior, los ruidos lejanos de la calle que en verano parecían más intensos. Era una conexión mínima, pero suficiente para recordarle que el mundo seguía existiendo, aunque ella no formara parte de él. A veces se preguntaba qué habría sido de sus amigos, de su familia, de sus sueños interrumpidos. Imaginaba las fiestas a las que no asistió, los cumpleaños que se apagaron sin su presencia, los abrazos que se enfriaron con el paso de los años. Y ese ejercicio doloroso de imaginar le servía también para sostener una promesa. Algún día volveré a estar allí. El captor, en su retorcida lógica, buscaba crear una dependencia. Le repetía frases como: allá afuera nadie te busca ya, o nadie te quiere. Solo yo puedo cuidarte. Palabras que pretendían erosionar su voluntad, minar su esperanza. Pero ella, aunque a veces dudaba, nunca dejó que esas frases calaran del todo. Guardaba dentro de sí un núcleo de rebeldía que no podía ser extinguido. En silencio, respondía mentalmente: te equivocas, hay alguien que aún me espera. Esa convicción, aunque invisible para él, era un muro que lo mantenía lejos de dominarla por completo. Con el paso de los años, el sótano se convirtió en un campo de batalla psicológico. El hombre intentaba imponer sus reglas, pero ella encontraba grietas para reafirmar su humanidad. A veces se negaba a mirarlo a los ojos, un gesto mínimo que, sin embargo, era una declaración de resistencia. Otras veces, cuando estaba sola, cantaba en voz baja canciones que inventaba, melodías que llenaban el vacío. Escribir en las paredes con uñas desgastadas, marcar líneas como si fueran calendarios improvisados, inventar diálogos con personas imaginarias, todo formaba parte de una estrategia silenciosa para no perder la cordura. Cada gesto era un grito de «sigo siendo yo». El dolor físico no se comparaba con la tortura del aislamiento, porque el cuerpo se recupera, pero la mente sufre heridas invisibles que no cicatrizan fácilmente. Hubo noches en que la oscuridad era tan densa que la joven sentía que su propia voz desaparecía. Entonces se abrazaba a sí misma, cerraba los ojos e intentaba recordar los paisajes de su infancia. Un río que corría cerca de su casa, los árboles que se mecían con el viento, la voz de su madre llamándola a cenar. Esos recuerdos eran su refugio, su santuario secreto. Y aunque el captor nunca lo supo, cada recuerdo era también un arma contra él, porque le permitía mantener viva una identidad que él no podía arrebatarle. El paso de los años dejó huellas físicas. Su cabello, alguna vez cuidado, se volvió opaco y enmarañado. Sus manos mostraban cicatrices de intentos desesperados por escapar, de golpes contra las paredes, de uñas rotas en la búsqueda de una rendija. Sus ojos, sin embargo, mantenían un brillo particular, un brillo de resistencia, de terquedad, de una fuerza interna que ni 24 años de cautiverio pudieron apagar. Era la mirada de alguien que había aprendido a sobrevivir en el infierno, pero que aún creía en la posibilidad de salir de él. La crueldad del captor no se manifestaba siempre en golpes. A veces, su mayor arma era la indiferencia. Dejarla sola por días enteros, sin aparecer, sin pronunciar palabra, la sumía en un silencio que se volvía insoportable. Esa ausencia calculada era tan dolorosa como cualquier acto de violencia, porque convertía al tiempo en un desierto interminable. En esos días, la joven se aferraba a la rutina de su mente.
Inventaba historias, repasaba lecciones escolares, se imponía ejercicios de memoria para no dejar que el vacío la devorara. Y cuando él volvía, ella fingía indiferencia, aunque por dentro la rabia hervía. No quería darle la satisfacción de verla quebrada. En algún momento, perdió la cuenta exacta de los años. Sabía que el tiempo pasaba, pero ya no podía medirlo con precisión. A veces se sorprendía pensando que tal vez había pasado una década, otras veces creía que todo era un sueño de unos meses prolongados. El cerebro juega trucos cuando está privado de referencias. Sin embargo, había señales inconfundibles. La transformación de su cuerpo, el desgaste de su ropa, los cambios en la forma en que él hablaba. Todo eso confirmaba que los años habían transcurrido. Y esa conciencia, aunque dolorosa, también alimentaba un pensamiento. Si he sobrevivido hasta aquí, puedo seguir haciéndolo. El mundo exterior, mientras tanto, cambiaba radicalmente. La tecnología avanzaba, aparecían nuevos dispositivos, nuevas formas de comunicación, nuevas caras en la política y en el espectáculo. Pero ella no lo sabía. En su universo subterráneo, todo seguía igual. Cuando finalmente saliera, descubriría que había perdido no solo la libertad, sino también un pedazo de historia, un cuarto de siglo de transformaciones que habían pasado de largo mientras ella permanecía atrapada en un sótano sin ventanas. Hubo momentos en que el destino pareció jugar con ella. Una vez, escuchó voces lejanas, risas de niños que jugaban en la calle cercana. Corrió hacia la rejilla de ventilación y gritó con todas sus fuerzas. Golpeó con los puños, lanzó palabras que se deshacían en el aire, pero nadie escuchó. El sonido se perdió en la confusión de la vida cotidiana. Otra vez, creyó sentir vibraciones de música, como si una fiesta se celebrara cerca. Y nuevamente, sus gritos quedaron ahogados por la indiferencia de un mundo que no sabía que, bajo tierra, alguien pedía ayuda desesperada. El captor, cada vez más confiado, incluso llegó a mostrarle periódicos viejos o imágenes de televisión que traía en un pequeño aparato, pero lo hacía de manera calculada, mostrando noticias fuera de contexto, manipulando la información para reforzar su discurso de que nadie la buscaba, de que el mundo había olvidado su existencia. Ella escuchaba en silencio, fingiendo creer, pero por dentro sabía que la verdad era otra. Se repetía a sí misma que, aunque la hubieran olvidado muchos, bastaba con que una persona siguiera pensando en ella para que su vida tuviera un ancla en el exterior. La relación con el captor era un juego constante de poder. Él creía dominar, pero en realidad ella aprendía a manipularlo también. Descubrió que si mostraba docilidad en ciertos momentos, podía obtener pequeños beneficios. Un trozo de comida extra, una manta, unos minutos más de luz. Y esos beneficios se convertían en herramientas para su resistencia. No era sumisión, era estrategia. Aprendió a leer sus gestos, a anticipar sus cambios de humor, a elegir el momento exacto para callar o para hablar. Cada día, cada interacción, era una negociación silenciosa para mantener viva la esperanza de escapar algún día. Y así, mientras el mundo seguía girando en la superficie, el sótano se convirtió en un escenario de lucha silenciosa, en un campo de resistencia donde una joven se enfrentaba a lo imposible. 24 años no se sobreviven por azar. Se sobreviven con disciplina, con imaginación, con una voluntad feroz de aferrarse a la vida, aunque todo alrededor insista en lo contrario. Los días se confundían con las noches en aquel sótano donde no entraba la luz del sol. Para ella, el paso del tiempo era como un río sin orillas. Fluía, pero no sabía hacia dónde. La bombilla que colgaba del techo era el único astro en su pequeño universo. Encendida, marcaba la mañana. Apagada, significaba noche. Así había aprendido a engañar a su mente, a crear un orden dentro del desorden, una rutina dentro del caos, porque la mente humana, incluso en el encierro más cruel, busca desesperadamente un patrón que le dé sentido a la existencia. El captor entraba cada vez con mayor seguridad. En su retorcida visión del mundo,
Aquel sótano ya no era un secreto, sino un reino. Y él, su amo absoluto, se permitía hablarle como si fuera un huésped en su casa, como si la joven estuviera allí por decisión propia. Esa mezcla de arrogancia y delirio era aún más perturbadora que la violencia abierta, porque convertía la atrocidad en una especie de rutina doméstica. Ella lo observaba en silencio, sin darle el placer de una respuesta emocional. Había aprendido a esconder sus reacciones, a ocultar su odio detrás de un rostro inexpresivo, y esa máscara era su protección. Con el paso de los años, la joven empezó a notar cambios en el hombre. Su cabello se volvía más canoso, su cuerpo más pesado, su respiración más lenta. En ese envejecimiento había un rayo de esperanza. Él no era invencible. La naturaleza lo desgastaba, lo debilitaba, lo acercaba poco a poco a su propio final. Y aunque su fuerza física aún era peligrosa, ella sabía que, tarde o temprano, ese desgaste podría jugar a su favor. Era una semilla de paciencia que cultivaba en silencio. Esperar el momento exacto, el descuido mínimo, la grieta en su poder. En los largos silencios de la soledad, ella hablaba consigo misma. Inventaba diálogos, repasaba recuerdos, creaba historias imaginarias. Se dirigía a una amiga invisible, a un hermano ausente, a una madre que en su mente seguía buscándola. A veces lloraba mientras hablaba, pero inmediatamente se secaba las lágrimas y continuaba el diálogo, como si la emoción fuera parte del guión. Era un teatro íntimo, una obra representada en la penumbra, cuyo público era ella misma, y gracias a esa obra interior, su mente se mantenía viva, ágil, resistente. Porque si hubiera permitido que el silencio absoluto la invadiera, la locura habría ganado. El cuerpo también reclamaba su espacio. El frío del sótano mordía los huesos, la humedad calaba en la piel. El colchón raído apenas era un consuelo. Su salud comenzó a resentirse. Dolores de cabeza, mareos, calambres por la falta de movimiento. Pero incluso frente a ese deterioro, ella se impuso un régimen propio. Cada mañana, o lo que ella llamaba mañana, se obligaba a hacer ejercicios con el cuerpo. Estiramientos, saltos pequeños, movimientos de brazos y piernas. Era su manera de decir, mi cuerpo aún me pertenece. Y esa disciplina no solo la mantenía en pie físicamente, sino que reforzaba su espíritu. Cada flexión, cada respiración profunda, era un acto de rebeldía. El captor, en ocasiones, trataba de convencerla de que aquel encierro era un refugio. Le hablaba de un mundo hostil afuera, de personas que la habían olvidado, de peligros imaginarios que solo él podía evitar. La manipulación era su arma constante, pero ella, en su interior, sabía distinguir la mentira. El simple hecho de que él necesitara repetir esas frases una y otra vez era la prueba de su debilidad, porque quien realmente controla no necesita convencer, simplemente impone. Y él, en su afán por justificarse, revelaba que temía la verdad, que algún día ella escaparía. Hubo momentos en los que la esperanza parecía extinguirse. En uno de esos días, tras una discusión violenta, el captor la dejó sin comida durante más de 3 días. El hambre era un tormento insoportable. El estómago vacío se convertía en un monstruo que devoraba desde adentro. En medio del delirio, pensó que iba a morir. Pero en ese instante de debilidad absoluta, surgió de lo más profundo de su ser una fuerza desconocida. Recordó la voz de su madre diciéndole que nunca renunciara, que siempre luchara. Y entonces, entre lágrimas y sudor, prometió en voz alta: si salgo viva de aquí, nunca más dejaré que alguien decida por mí. Esa promesa se convirtió en un pacto con la vida, un pacto que la sostuvo en los momentos más oscuros. En otra ocasión, escuchó claramente los pasos de alguien en la calle, justo encima de donde ella se encontraba. El corazón le latió tan fuerte que creyó que iba a romperle el pecho. Golpeó la pared con todas sus fuerzas
Gritó hasta desgarrarse la garganta, pero el ruido no atravesó la superficie. Afuera, los pasos se alejaron sin percibir nada. La frustración fue tan grande que cayó de rodillas, sollozando. Y sin embargo, al día siguiente, se levantó y volvió a intentarlo, porque aunque ese intento había fallado, demostraba que el mundo estaba allí, tan cerca, al alcance de un grito, y ese recordatorio era suficiente para seguir luchando. El captor no siempre se mostraba violento. A veces bajaba con regalos absurdos, un libro viejo, una radio rota, un objeto sin aparente valor. Era parte de su juego, de su deseo de crear la ilusión de una vida compartida. Ella aceptaba los objetos, pero en secreto los convertía en herramientas de resistencia. El libro, aunque desgastado, le permitió leer en voz baja durante horas, refrescar su mente con palabras ajenas, viajar en la imaginación a lugares lejanos. La radio, aunque no funcionaba del todo, emitía ruidos que ella transformaba en melodías, como si fueran mensajes codificados del exterior. Para el captor eran baratijas, para ella eran salvavidas. La noción del tiempo seguía siendo difusa, pero había señales que no podía ignorar. Su propio cuerpo había cambiado. Ya no era la adolescente que había sido secuestrada, sino una mujer marcada por el encierro. Su rostro reflejaba la dureza de los años. Sus manos estaban curtidas por la lucha silenciosa. Y en esa transformación encontró también un motivo de orgullo, porque cada cicatriz era una prueba de que había resistido, de que seguía en pie. El captor quería destruirla, pero lo que estaba creando era una mujer más fuerte, más resistente, más determinada que nunca. Las noticias que él dejaba caer de vez en cuando, a modo de burla o manipulación, confirmaban que el mundo había cambiado drásticamente. Ella escuchaba nombres de presidentes que no conocía. Hablaban de guerras, de catástrofes naturales, de inventos que no entendía. Era como si el planeta hubiera seguido girando en una dimensión paralela, ajena a su dolor, y sin embargo, lejos de hundirla, esa revelación la fortalecía. Pensaba, si el mundo ha cambiado tanto, yo también puedo cambiar. Si todo evoluciona, también llegará el día en que mi vida evolucione hacia la libertad. El miedo era constante, pero con el tiempo dejó de dominarla. Aprendió a convivir con él, a transformarlo en energía. Cada vez que el corazón le latía desbocado al escuchar la llave girando en la cerradura, lo convertía en un recordatorio de que estaba viva. Cada vez que sentía terror al oír su voz en la penumbra, lo usaba como un empujón para reforzar su determinación. El miedo ya no era un enemigo, era un combustible. Y así, año tras año, construyó una fortaleza interior que nadie podía imaginar. En la superficie, el mundo veía a una desaparecida, a un rostro en carteles que se iban borrando con la lluvia y el sol. Pero bajo tierra, en el sótano de una casa ordinaria, se estaba forjando una superviviente. Una mujer que había aprendido a resistir sin armas, sin aliados, solo con la fuerza de su mente y el latido obstinado de su corazón. El sótano había sido su universo durante tanto tiempo que, a veces, ella misma dudaba de la realidad del mundo exterior. En las noches más largas, se preguntaba si la vida allá arriba seguía existiendo, o si, en realidad, todo lo que recordaba la risa de sus amigos, los paseos bajo el sol, los abrazos de su familia, no eran más que ilusiones que su mente había inventado para no sucumbir. El encierro prolongado transforma la percepción. Lo irreal parece tangible, y lo verdadero se desvanece como un sueño. Sin embargo, en el fondo de su ser, seguía brillando un instinto feroz, la certeza de que la libertad era real y que algún día volvería a tocarla. El captor, con los años, había comenzado a mostrarse distinto. Ya no era aquel hombre de pasos firmes y mirada penetrante que bajaba al sótano para imponer su poder. El tiempo también lo castigaba. La espalda encorvada, las manos temblorosas, la respiración entrecortada. La víctima lo observaba con atención, como un cazador paciente que analiza cada movimiento de su presa.
Descubrió que olvidaba cosas pequeñas, que repetía frases sin darse cuenta, que se detenía más tiempo en las escaleras antes de abrir la puerta. En esas grietas del enemigo encontró un rayo de esperanza. Tal vez la salida no estaba tan lejana como había imaginado durante décadas. Una de las armas más poderosas que había cultivado era la paciencia. El captor creía que la había domesticado, que después de tantos años ya no quedaba rebelión en ella, y en cierto modo eso jugaba a su favor. Ella fingía sumisión, mostraba obediencia en los momentos clave, dejaba que él creyera que tenía el control absoluto. Pero detrás de esa fachada había una mente despierta, que analizaba, planeaba, evaluaba cada detalle del encierro. ¿Cuántos pasos daba él antes de abrir la puerta? ¿Dónde guardaba las llaves? ¿Qué sonidos hacían las cerraduras? ¿Qué horarios se repetían con más frecuencia? Cada observación era almacenada en su memoria como piezas de un rompecabezas que, algún día, le permitiría escapar. Las emociones también habían cambiado. En los primeros años, el miedo era paralizante. Más tarde, se transformó en rabia, en odio ardiente hacia el hombre que la había robado de su vida. Pero con el tiempo, incluso esa rabia se volvió diferente. Aprendió a controlarla, a no desperdiciarla en gritos o golpes contra la pared. La convirtió en energía silenciosa, en una llama que ardía dentro de ella, siempre encendida, lista para el momento adecuado. Porque entendió que el odio, si no se administra, se convierte en veneno, y ella no podía permitirse envenenar su propia esperanza. El cuerpo, sin embargo, seguía siendo frágil. Había sufrido enfermedades sin atención médica, fiebres interminables, resfriados que se volvían insoportables, dolores que ningún analgésico calmaba. En más de una ocasión, creyó que no sobreviviría. Pero en esos momentos límite, su voluntad demostraba ser más fuerte que la fragilidad física. Cerraba los ojos, respiraba profundo y repetía para sí misma: «No voy a morir aquí, no todavía». Esa frase era su ancla, su conjuro contra la desesperación. Y una y otra vez, lograba superar la tormenta. El captor, cada vez más aislado, comenzó a confiar en ella de formas inesperadas. La dejaba sola por períodos más largos, a veces incluso días, confiando en que no podría escapar del sótano cerrado. Esa confianza, nacida de la arrogancia y el desgaste, era su error más grande. Porque la víctima utilizaba cada segundo de soledad para explorar, para memorizar cada rincón, para probar la resistencia de los cerrojos, para escuchar los sonidos del mundo exterior, con la esperanza de captar algo útil. Aunque no lo lograba de inmediato, sabía que cada intento era un ensayo, una preparación para el gran día. Los recuerdos de su familia eran a veces un bálsamo y otras veces un tormento. Se preguntaba si sus padres seguían vivos, si la buscaban todavía o si habían rendido la esperanza. Imaginaba sus rostros envejecidos, sus cabellos encanecidos, las arrugas que el tiempo habría dibujado en sus pieles. Pensaba en la posibilidad de que hubieran muerto sin volver a verla, y esa idea le partía el alma, pero también la impulsaba. Si todavía quedaba alguien allá afuera, no podía fallarles. Tenía que regresar, aunque fuera con cicatrices, aunque fuera transformada por el horror. Tenía que regresar porque esa era la única forma de darle sentido a su sufrimiento. El sótano, aunque seguía siendo un lugar de tormento, había dejado de asustarla como antes. Lo conocía tan bien que se había convertido en un mapa en su mente. Cada grieta en la pared, cada tornillo oxidado, cada tabla suelta en el suelo estaba grabada en su memoria. Lo que alguna vez fue una prisión incomprensible ahora era un terreno que dominaba. Y en esa familiaridad encontró poder, porque aunque el captor creía que ella era la prisionera, en realidad era él quien dependía de esa prisión para mantener su ilusión de control. Si el sótano desaparecía, su poder se desmoronaba, y ella lo sabía. Una noche, mientras escuchaba los pasos arrastrados del hombre en la planta superior, sintió un presentimiento. Algo estaba cambiando. No era solo su envejecimiento, sino una vulnerabilidad nueva. Un descuido que antes no existía. Tal vez
Era el inicio de su oportunidad. El corazón le latía con fuerza mientras se decía a sí misma que debía estar lista, que no podía dejar que el miedo arruinara lo que había esperado durante 24 años. La libertad no llegaría sola. Tendría que tomarla con sus propias manos. En los días siguientes, comenzó a poner en práctica pequeñas pruebas. Observaba cómo reaccionaba él cuando fingía debilidad, cuando se mostraba dócil, cuando pedía algo con voz suave. Descubrió que su ego era fácilmente manipulable. Le gustaba sentirse necesario, le gustaba creer que ella dependía de él, y utilizó esa información para ganar pequeñas concesiones. Una vez consiguió que le dejara una cuerda para colgar la ropa mojada. Otra vez, obtuvo una caja vieja para guardar cosas, objetos insignificantes para él, pero que para ella eran herramientas potenciales. Todo lo almacenaba, todo lo transformaba en posibilidades. El paso del tiempo había forjado en ella una resiliencia extraordinaria. Ya no era la víctima asustada que entró a ese sótano 2 décadas atrás. Ahora era una mujer que había aprendido a sobrevivir en condiciones inhumanas, que había enfrentado la soledad, el hambre, la violencia y el aislamiento, y que aún así mantenía viva la chispa de la esperanza. Su espíritu no se había quebrado. Al contrario, se había endurecido como el acero. Y ese espíritu era lo único que el captor jamás podría encadenar. Había noches en que soñaba con su libertad. Soñaba que corría por calles iluminadas, que respiraba aire fresco, que abrazaba a su madre. Esos sueños eran tan vívidos que, al despertar en la oscuridad del sótano, sentía un dolor punzante en el pecho. Pero lejos de desanimarla, esos sueños la impulsaban. Eran una prueba de que su mente aún recordaba cómo era vivir, de que la libertad no era una fantasía, sino una meta real. Y se prometía que algún día, esos sueños dejarían de ser ilusiones para convertirse en recuerdos verdaderos. El captor nunca sospechó hasta qué punto ella se había transformado. Para él, seguía siendo la joven indefensa que había secuestrado tantos años atrás. No veía que, en realidad, había creado sin querer a una mujer que lo observaba con inteligencia fría, que lo estudiaba con paciencia, que esperaba el momento perfecto para liberarse. Su ceguera era su debilidad, y ella lo sabía. Cada vez que él se retiraba, cada vez que subía los escalones con pasos cansados, ella sentía que el final estaba más cerca. En el silencio del sótano, con el cuerpo dolorido y el corazón encendido, se repetía una y otra vez: no has ganado. No vas a ganar. Algún día saldré de aquí. Y esa certeza, cultivada en la oscuridad, era más poderosa que cualquier candado o muro. El sonido de la llave en la cerradura se había convertido, después de tantos años, en una melodía siniestra que podía reconocer entre mil. Cada giro metálico hacía temblar el aire del sótano y encendía en ella esa mezcla de miedo y rabia que nunca se extinguía. Pero esta vez, cuando la puerta se abrió y el captor descendió con pasos más torpes que de costumbre, algo distinto se encendió en su interior. Era una certeza vaga, un presentimiento que recorría su piel como un escalofrío. La fragilidad de aquel hombre se estaba volviendo evidente, y con ella, la posibilidad real de la libertad. La respiración del captor era más pesada. Sus manos temblaban al colocar el plato de comida sobre la mesa improvisada. Intentó sonreír, ese gesto retorcido que utilizaba para disfrazar el dominio con falsa cordialidad, pero su rostro mostraba grietas. El paso de los años le estaba cobrando factura, y la víctima lo percibía como quien escucha el crujido de un muro antes de derrumbarse. Durante un instante, lo miró fijamente, sin parpadear, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Lo que sintió fue algo más parecido a lástima, una emoción peligrosa que rápidamente transformó en determinación. En sus largos encierros, había aprendido a entrenar no solo su cuerpo, sino también su mente. Había convertido cada detalle en información útil. Sabía exactamente cuánto tardaba él en subir y bajar las escaleras, qué sonidos hacía el cerrojo cuando se cerraba con prisa y cuáles cuando él estaba distraído. Conocía incluso el ritmo de su respiración
cuando estaba de buen humor y cuando estaba nervioso. Era como si, en secreto, hubiera estudiado a su enemigo durante 24 años para convertirlo en un libro abierto. Y ahora, cada página revelaba una debilidad. El tiempo en soledad le permitía planear estrategias imposibles. Había ensayado mentalmente cientos de intentos de fuga, arrancar la rejilla de ventilación, atacar con algún objeto improvisado, fingir una enfermedad grave para que él bajara con menos precaución. Ninguno de esos planes había podido ejecutarse, pero cada ensayo mental era un entrenamiento, una manera de preparar su espíritu para el día en que surgiera la oportunidad verdadera. Sabía que no podía fallar. Después de tantos años, un solo error significaría perder la única ocasión de volver a ver la luz del sol. Aquel invierno fue particularmente duro. La humedad del sótano calaba en los huesos, y la víctima sentía que sus fuerzas se debilitaban. Sin embargo, en ese mismo periodo, el captor mostraba un desgaste aún mayor. Tosía con frecuencia. Se detenía a mitad de la escalera para recuperar aire. Olvidaba detalles pequeños de la rutina. Ella lo observaba con una atención milimétrica, comprendiendo que la vida le estaba ofreciendo lo que había esperado durante más de 2 décadas, la vulnerabilidad de su verdugo. Una noche, mientras él dormía en la planta superior, ella se acercó a la rejilla de ventilación, pegó su oído al metal oxidado y escuchó el murmullo de la calle, voces apagadas, el motor de un coche, risas lejanas. Cerró los ojos y lloró en silencio. No lloraba de dolor, sino de esperanza. Ese sonido del mundo era la prueba de que la vida real seguía existiendo a pocos metros de ella, y se prometió que pronto esos sonidos serían suyos, que no los escucharía como eco, sino con el aire fresco golpeándole el rostro. Los días siguientes reforzaron esa convicción. El captor, cada vez más agotado, comenzó a cometer errores. Una vez dejó las llaves demasiado cerca, otra olvidó cerrar con doble cerrojo. Detalles que en otro momento habrían pasado inadvertidos ahora eran tesoros de información. Ella no se precipitó. La paciencia que había cultivado durante 24 años le decía que debía esperar el instante exacto, el descuido definitivo. Mientras tanto, se preparaba mentalmente. Repasaba cada movimiento, cada posibilidad, como si ensayara la escena más importante de su vida. Pero en medio de esa preparación, el miedo también regresaba con fuerza. El miedo no a morir, sino a fracasar. ¿Y si fallaba en el intento de escapar? ¿Y si él la descubría y la castigaba con un encierro aún más cruel? Esas preguntas eran cuchillos que la atravesaban en la oscuridad. Sin embargo, cada vez que el miedo intentaba dominarla, ella se repetía a sí misma: ya sobreviví 24 años aquí, puedo sobrevivir un intento más. Si no lo hago ahora, nunca lo haré. Una madrugada, la oportunidad pareció rozarla. El captor bajó con evidente cansancio, dejó la bandeja sobre la mesa y, en un gesto distraído, colocó el manojo de llaves demasiado cerca de ella. El corazón de la joven se aceleró como nunca. Podía sentir el metal a pocos centímetros. Podía imaginar el peso frío de la libertad en su mano. Pero no se movió. Contuvo la respiración y esperó. No era el momento. La intuición le gritaba que aquel movimiento apresurado podría costarle la vida. Y aunque la frustración la devoraba, se obligó a esperar. Esa decisión, difícil y dolorosa, era también un acto de sabiduría. Los ensayos mentales se volvieron más intensos. Cada noche, antes de dormir en el colchón raído, cerraba los ojos y visualizaba el momento exacto: tomar la llave, abrir la puerta, subir las escaleras, correr por la calle sin mirar atrás. Lo repetía una y otra vez hasta que casi podía sentir el viento en la cara. Esa visualización era su combustible, la preparación invisible para el instante en que la fantasía se convirtiera en acción. El captor seguía hablando, como siempre, como si ella fuera su confidente. Le contaba sus frustraciones, sus miedos, incluso sus enfermedades,
Y en esas confesiones involuntarias, ella confirmaba su debilidad. Ya no era el hombre invencible que un día la arrastró a ese sótano, sino un ser humano vulnerable, corroído por los años y por el peso de su propio secreto. Cada tos, cada queja de dolor, era para ella una señal de que el final estaba cerca. Había noches en que el sótano parecía temblar con el eco de su propia respiración. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su corazón, y en ese silencio se hacía una promesa. Cuando llegue el momento, no dudaré. No importa el riesgo, no importa el miedo. Voy a salir de aquí. Esa frase la repetía como una oración, como un mantra sagrado que la mantenía despierta y fuerte. El mundo exterior seguía siendo un misterio. Imaginaba cómo sería volver a ver el cielo, caminar bajo la lluvia, sentir el calor del sol en la piel. Eran recuerdos difusos que su mente había idealizado con el paso de los años. Pero más allá de esas fantasías, lo que más anhelaba era recuperar su voz, su nombre, su lugar en la vida. No quería ser recordada como la chica desaparecida, sino como la mujer que resistió, que sobrevivió y que, contra todo pronóstico, escapó. El destino parecía jugar a su favor. Cada error del captor, cada descuido, cada momento en que mostraba debilidad, era una pieza que encajaba en el rompecabezas. Ella sabía que pronto llegaría el día en que todas esas piezas formarían la imagen completa, la salida. Y así, en la penumbra del sótano, entre paredes frías y recuerdos dolorosos, se preparaba para el acto final. Un acto que no solo significaría su libertad, sino también la derrota definitiva del hombre que la había convertido en prisionera durante 24 años. La madrugada estaba en silencio. El sótano, como siempre, respiraba humedad y penumbra, pero aquella noche la atmósfera era distinta. Había una tensión eléctrica en el aire, una sensación indescriptible que recorría la piel de la víctima como un aviso. No sabía exactamente por qué, pero intuía que el instante tan esperado estaba cerca. Su corazón latía con fuerza, no de miedo esta vez, sino de una expectativa feroz, como si el cuerpo entero hubiera decidido rebelarse contra el encierro. El captor bajó más tarde de lo habitual. Sus pasos eran arrastrados, su respiración más ruidosa. Traía consigo la bandeja con comida, pero la dejó sobre la mesa con brusquedad, como si el peso lo agotara. Tosió, se apoyó en la pared, y en ese gesto la víctima vio claramente lo que había estado esperando durante 24 años. Debilidad. En su mano derecha colgaba el manojo de llaves. No lo guardó con la habitual precaución, sino que lo dejó caer sobre la mesa junto al plato. Fue un descuido ínfimo, pero para ella significaba el mundo entero. El tiempo pareció detenerse. La víctima observó las llaves como si fueran un tesoro brillante en medio de la oscuridad. Sintió un impulso inmediato de lanzarse sobre ellas, pero contuvo la respiración. Sabía que debía esperar, que el momento exacto debía surgir como una revelación. El captor, agotado, se sentó en la silla del rincón y cerró los ojos por un instante. Tal vez pensó que dominaba tanto la situación que podía darse el lujo de bajar la guardia. Fue su error final. Ella se acercó con pasos lentos, calculados. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de adrenalina. Extendió los dedos y, con un movimiento silencioso, tomó el manojo de llaves. El frío del metal le atravesó la piel como una descarga eléctrica. Contuvo un jadeo, temiendo que él se despertara, pero el captor seguía con los ojos semicerrados, perdido en su propio agotamiento. En ese instante, todo lo que había imaginado durante años se convirtió en acción. Corrió hacia la puerta, introdujo la primera llave en la cerradura. No encajó. Probó la segunda. El sudor le corría por la frente, las manos resbalaban, pero no se detuvo. El corazón golpeaba como un tambor dentro de su pecho. A la tercera llave, escuchó el clic metálico más hermoso de su vida. El cerrojo cedió. La puerta, pesada y oxidada, se abrió con un gemido largo y profundo que retumbó en sus oídos como un grito de libertad. El captor abrió los ojos sobresaltado. Se levantó tambaleante, extendiendo la mano para detenerla, pero ya era tarde.
La víctima empujó la puerta con todas sus fuerzas. Subió los escalones de 2 en 2, con una energía que nunca había sentido antes. Cada peldaño era un siglo de resistencia que se desmoronaba. Cada paso era una cadena rota. Escuchaba detrás de ella los gruñidos y las maldiciones del hombre, pero su cuerpo entero estaba impulsado por una fuerza superior. La determinación de sobrevivir. La puerta del sótano se abrió, y, por primera vez en 24 años, el aire fresco golpeó su rostro. Era de noche. La casa estaba en penumbras, pero el aire tenía un sabor distinto. Era el aire de la libertad. Corrió hacia la entrada. Forcejeó con la cerradura de la puerta principal. Las llaves tintineaban en su mano. El captor se acercaba con pasos pesados, pero ella logró girar el metal en el cerrojo correcto. La puerta se abrió de golpe, y la noche la envolvió. Corrió descalza por la calle, sin mirar atrás. El asfalto cortaba sus pies, el viento helado quemaba su piel, pero nada podía detenerla. Cada respiración era una victoria, cada paso una afirmación de vida. Los vecinos dormían, las ventanas estaban cerradas, pero ella gritaba con todas sus fuerzas, un grito que rompía décadas de silencio. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Su voz desgarrada resonaba en la oscuridad como un trueno. Finalmente, una luz se encendió. Una ventana se abrió. Una mujer, confundida, asomó la cabeza. Al ver a la joven correr desesperada, cubierta de heridas y con la mirada encendida de terror, comprendió que algo inimaginable ocurría. En minutos, varias casas se iluminaron, las puertas se abrieron y la calle se llenó de voces. La víctima, jadeante, cayó de rodillas en medio del pavimento. Sus manos aún sostenían las llaves, como si fueran el símbolo tangible de su liberación. Los vecinos corrieron hacia ella. Preguntaban quién era, qué había pasado, por qué estaba en ese estado. Y entre sollozos, con la garganta rota, ella pronunció las palabras que marcaron el inicio de la verdad. Estuve encerrada, 24 años. El silencio fue absoluto. Nadie podía comprender de inmediato la magnitud de lo que escuchaban. Una de las mujeres se quitó el abrigo y la cubrió, mientras otro vecino llamaba a la policía. Y en ese momento, por primera vez en más de 2 décadas, la víctima supo que ya no estaba sola. La policía llegó en minutos, alertada por las llamadas de los vecinos. Cuando la patrulla se detuvo y los agentes descendieron, encontraron a una mujer frágil, descalza, con el rostro demacrado pero con los ojos brillantes de determinación. La ayudaron a levantarse, la cubrieron con mantas, la llevaron a un lugar seguro. Mientras tanto, entraron en la casa del captor. Lo encontraron en estado de confusión, incapaz de reaccionar con coherencia. Su mundo secreto, cuidadosamente construido durante 24 años, se derrumbaba en cuestión de minutos. La noticia se propagó como fuego. Los medios llegaron, las cámaras captaron la imagen de la mujer que había vuelto de entre las sombras, la sobreviviente que había escapado del infierno. La sociedad entera quedó paralizada al conocer los detalles. Un sótano convertido en prisión, un hombre que llevaba una vida doble, una víctima que había resistido lo imposible. Era un espejo que mostraba el lado más oscuro de lo cotidiano. La certeza de que el mal puede esconderse detrás de una fachada común, en la casa del vecino, en la sonrisa del hombre que saluda en la calle. Los días posteriores fueron un torbellino. La víctima fue llevada al hospital, atendida por médicos y psicólogos. Su cuerpo mostraba cicatrices profundas, pero lo más complejo estaba en su mente. Había perdido 24 años de vida, 24 años de historia, 24 años de libertad. El reencuentro con su familia fue un mar de lágrimas y abrazos interminables. Su madre, envejecida pero aún con la esperanza intacta, la tomó entre sus brazos como si quisiera recuperar en un instante todo el tiempo perdido. Nadie podía contener la emoción de ese momento. Era el triunfo de la resistencia sobre la oscuridad. Pero la libertad también trajo consigo un nuevo desafío: adaptarse a un mundo que había cambiado sin ella. Cuando fue secuestrada,
La tecnología era mínima. Al regresar, encontró teléfonos móviles, internet, redes sociales, un universo desconocido. Los coches eran distintos. La música había cambiado. Los rostros en la televisión ya no eran los mismos. Era como despertar de un coma prolongado y descubrir que el mundo entero había avanzado sin esperarla. La confusión era enorme, pero también lo era su determinación, porque después de haber sobrevivido al infierno, ningún cambio en la superficie podía asustarla. El juicio contra el captor reveló la magnitud de su crueldad. Los investigadores encontraron pruebas del encierro meticuloso, de la manipulación, de los años de tortura psicológica. La sociedad entera observó con horror cómo un hombre común había ocultado un monstruo dentro de sí. Pero la verdadera protagonista no fue él, sino ella. La mujer que resistió, que sobrevivió, y que, contra toda lógica, escapó. En la sala del tribunal, su voz temblorosa pero firme narró fragmentos de su experiencia. Cada palabra era un golpe de verdad, cada frase un recordatorio de que la resiliencia humana puede desafiar lo inimaginable. Su historia se convirtió en símbolo, no solo porque había escapado, sino porque demostró que la esperanza puede sobrevivir incluso en la oscuridad más absoluta. La víctima dejó de ser solo un rostro en carteles de «desaparecida» para convertirse en un emblema de resistencia. Escritores, periodistas, psicólogos y ciudadanos de a pie repitieron su nombre con respeto. Su vida, arrancada por décadas, renacía con una fuerza transformadora. Y aunque el camino de la sanación sería largo y doloroso, cada paso que daba en libertad era un triunfo. Caminar bajo la lluvia, sentir el sol en la piel, escuchar el bullicio de la ciudad, cosas simples que para cualquiera eran rutinarias, para ella eran milagros. Cada experiencia cotidiana se convertía en un regalo. Había aprendido, en el lugar más oscuro, que la vida vale más que cualquier cadena, que la libertad es el bien más sagrado. Al mirar atrás, comprendió que su historia no era solo de sufrimiento, sino también de resistencia. Que aunque un hombre intentó destruirla, lo que realmente hizo fue forjar en ella una fuerza inquebrantable. Que los 24 años de cautiverio no definieron su identidad, sino que la transformaron en alguien capaz de inspirar al mundo. Y así, la mujer que había vivido un cuarto de siglo bajo tierra, que había respirado oscuridad y silencio, que había luchado contra el olvido y la desesperanza, se levantó como un testimonio vivo. La víctima que escapó del sótano después de 24 años no era solo una sobreviviente. Era la prueba de que incluso en las sombras más densas, la chispa de la esperanza puede arder con tanta fuerza que termina por iluminarlo todo.